Capítulo 19. Jesús soportó nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías capítulo 53, versículos 4, 11 y 12. ¿Conoces este hermoso capítulo? El 53 de Isaías, que ha sido llamado el quinto evangelio. A la luz del Espíritu de Dios, Isaías describe de antemano los sufrimientos del Cordero de Dios, así como las gracias divinas que de ellos resultarían. La expresión llevar, ¿qué significa llevar?, tenía que ser parte de esta profecía. De hecho, es la palabra que debe acompañar la mención del pecado, ya sea cometido directamente por el pecador o transmitido a un sustituto. El transgresor, el sacerdote y la víctima sustituta deben cargar con el pecado. De la misma manera, debido a que el Cordero de Dios llevó nuestros pecados, Dios lo hirió por la iniquidad de todos nosotros. El pecado no fue encontrado en él, sino que fue puesto sobre él. Él lo asumió voluntariamente, y es porque él lo soportó, y al soportarlo, le puso fin, que tiene el poder de salvarnos, como vemos en Isaías 53, 11 y 12. Es debido a Jesucristo, que llevó nuestros pecados, que somos liberados de ellos tan pronto como creemos en esta verdad. En consecuencia, ya no necesitamos soportarlos nosotros mismos. En este mismo capítulo de Isaías 53, la expresión llevar aparece dos veces, pero en relación a dos cosas diferentes. Se dice no solo que el siervo justo del Señor llevó nuestros pecados, sino que también Él llevó nuestras enfermedades. De esta manera, el que Él cargue con nuestras enfermedades y con nuestros pecados forma parte integral de la obra del Redentor. Aunque Él estaba sin pecado, llevó nuestros pecados. Hizo lo mismo con nuestras enfermedades. La naturaleza humana de Jesús no pudo ser tocada por la enfermedad porque permaneció santa. Nunca encontramos en el relato de su vida ninguna mención de enfermedad, participando de todas las debilidades de nuestra naturaleza humana como el hambre, la sed, el cansancio y el sueño. Todavía no tenía rastro de enfermedad, porque estas cosas son consecuencia del pecado. Como no tenía pecado, la enfermedad no se apoderaría de él, y solo podía sufrir una muerte violenta, y solo podía hacerlo con su consentimiento voluntario. Por lo tanto, no es por él, sino en él, que vemos tanto la enfermedad como el pecado. Él los tomó sobre sí mismo y los llevó por su propia voluntad. Al soportarlos y tomarlos sobre sí mismo, triunfó sobre ellos y adquirió el derecho de librar a sus hijos de ellos. El pecado había atacado y arruinado por igual el alma y el cuerpo. Jesucristo vino a salvar a ambos, habiendo asumido tanto la enfermedad como el pecado. Esta condición de liberarnos tanto de uno como de otro. Para lograr esa doble liberación, Él solo espera de nosotros una cosa: nuestra fe. Tan pronto como un creyente enfermo comprende el significado de las palabras que Jesús ha llevado sus pecados y no teme decir también: ya no necesito cargar con mis pecados, ya no están sobre mí. De la misma manera, tan pronto como ha asumido plenamente y ha creído por sí mismo que Jesús ha llevado nuestras enfermedades, no teme decir: ya no necesito soportar mi enfermedad. Jesús, al llevar el pecado, también llevó la enfermedad, que es su consecuencia. Por ambas ha hecho pago sustitutivo, de ambas me ha librado. Yo mismo he sido testigo de la bendita influencia que esta verdad tuvo un día sobre una mujer enferma. Durante 7 años estuvo casi continuamente postrada en cama. Como padecía tuberculosis, epilepsia y otras enfermedades, le habían asegurado que no le quedaba ninguna esperanza de sanidad. La llevaron a la habitación donde el difunto señor W.E. Bormand estaba celebrando un servicio dominical para los enfermos y la acostaron en un sofá, medio desmayada. Ella apenas estaba consciente, pero suficiente para recordar cualquier cosa de lo que sucedió hasta que escuchó las palabras: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y luego le pareció escuchar las palabras: si Él llevó nuestras enfermedades, ¿por qué entonces las soportará? Tú mismo
levántate. Pero ella pensó, si intento levantarme y caigo al suelo, ¿qué pensarán de mí? Pero la voz interior comenzó de nuevo, si Él llevó mis pecados, ¿por qué debería yo cargar con ellos? Ante el asombro de todos los presentes, ella se levantó y, aunque todavía débil, se sentó en una silla junto a la mesa. A partir de ese momento, su sanidad avanzó rápidamente. Al cabo de algunas semanas, ya no tenía el aspecto de una inválida, y más tarde su fuerza era tal que podía pasar muchas horas al día visitando a los pobres. Con qué alegría y amor podía entonces hablar de aquel que era la fortaleza de su vida. Ella creía que Jesús había llevado sus enfermedades como sus pecados, y su fe fue recompensada. De esta manera, Jesús se revela como perfecto Salvador a todos aquellos que confían en Él sin reservas.